Bueno, en paralelo a los desafíos políticos de la transición entre un gobierno y otro, hay otros que se van a estar traspasando de manera directa, y uno de los principales en el ámbito económico es el déficit fiscal. Y para hablar de este y otros temas nos acompaña aquí en el estudio el exconsejero del Banco Central, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, y nuestro panelista aquí en Mercado Central, Pablo García. Pablo, un gusto tenerte con nosotros aquí en la radio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, también contenta de tenerte aquí, sobre todo en una semana que sabemos que está bastante tensionada en todo ámbito. Muy movido, sí. Se vino marzo en las calles con también. todo. Se vino marzo con todo, sí, efectivamente. Bueno, el lenguaje es bien importante en la política. Ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en una intervención en el Congreso, dijo que no estamos ante una crisis fiscal. ¿Lo estamos o no lo estamos? Bueno, yo creo que uno tiene que ser consciente de que estamos en un momento de transición política donde las discusiones a veces se han puesto más álgidas de lo necesario. Si uno se va a los números más fríos y tratar de tomar una perspectiva, yo creo que hay tres debates respecto al tema fiscal. Uno es este tema político, ¿cierto? Donde siempre el gobierno que sale quiere defender su historia y el gobierno que entra quiere plantear sus propias prioridades, y eso lleva a ripios, tensiones, no solamente en el ámbito económico, como hemos visto también en las noticias, ¿cierto? La segunda creo que se refiere a que en nuestro esquema de política fiscal tenemos estos como lineamientos. Queremos tener un balance estructural, queremos tener metas, queremos cumplir con nuestro límite de deuda. Y en cierta forma eso son cosas que nos hemos autoimpuesto. Entonces, para hablar de la palabra crisis es cuando te imponen cosas que tú después no puedes cumplir y tienes una crisis. Bueno, en ese sentido, todos estos objetivos que nos hemos puesto han sido autoimpuestos. Entonces, de cierta forma, nadie nos obligó a tener estas metas ambiciosas, ¿cierto? Pero justamente por eso es importante cumplirlas. Ahora, el punto de vista más fundamental, si es de la tercera dimensión, es que si tú ves las cifras como de mercado, ¿a cuánto se endeuda el gobierno de Chile? ¿Cuánto es el apetito que tienen los extranjeros por comprar nuestros instrumentos de deuda, los que emite el gobierno regularmente? ¿Cómo nos comparamos con otras partes? Bueno, ahí se nota que Chile sigue siendo un país bastante confiable. O sea, no hay un salto en las tasas de interés de largo plazo, no se ha producido problemas para que el gobierno venda sus bonos, producto de que esta situación de las metas fiscales está llevando a mucho temor de los inversionistas respecto a la credibilidad de que el gobierno pueda seguir pagando sus obligaciones. Nada, todo lo contrario. O sea, se ha visto un apetito muy interesante de los extranjeros por deuda pública chilena. Las tasas de interés a las cuales se endeuda el gobierno chileno son bajísimas, son las más bajas respecto a Estados Unidos desde, de hecho, mediados del 2019. Como que volvimos previo a la pandemia y al estallido social. Entonces, creo que lo importante es preservar eso. Y para eso hay que mirar hacia adelante. Y lo más relevante que viene ahora es las nuevas autoridades tienen 90 días después que asuman para dar su visión de la política fiscal de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal. Creo que ese es lo que hay que mirar ahora. Hay que mirar para adelante, cómo es la trayectoria hacia el futuro, cuáles son las iniciativas que se adoptan, ¿cierto? Y pasado pisado hay que moverse, mirar para adelante. Yo creo que esa es la perspectiva que tenemos que tomar. Bueno, a propósito de estar mirando hacia adelante, el gobierno también dijo que iba a tener que llegar para poder ver exactamente cuál es la situación de las arcas fiscales, poniendo ahí en entredicho, cuestionando la veracidad de la información que se ha estado entregando. Mira, siempre, de nuevo, yo eso lo pondría más bien en el ámbito del primer punto que mencioné. De lo político. Y es natural, o sea, yo creo que es natural que existan esas discusiones. También hay que reconocer que las cifras y los números fiscales son siempre difíciles de entender. Uno mira los informes de finanzas públicas que produce el Ministerio de Hacienda, y eso lo viene haciendo hace décadas, ¿no? O sea, no es algo que sea del último gobierno. No son fáciles de entender, son largos, hay un montón de cifras. Hace falta, si tú quieres, una visión un poquito más desapasionada, más bien de perspectiva. Por ejemplo, yo me invitaría a los auditores a leer los informes del Fondo Monetario sobre nuestra política fiscal, los informes de la OECD respecto a nuestra política fiscal, porque desgraciadamente la política fiscal es súper política. No hay nada más político que la política fiscal. Tiene más política que... Porque tiene que ver con impuestos, gastos, fiscal, beneficios, sí. y por lo tanto es inherentemente súper política, ¿no?
hay veces que la gente, a los observadores dicen, oye, deberíamos tener una especie de política fiscal como el Banco Central, así súper autónoma, independiente. No, eso no funciona porque tiene que pasar por el Congreso, tienes que conseguir los votos, son cosas de impuestos, quién paga impuestos, quién recibe beneficios, son temas inherentemente políticos y por lo tanto llevan a un grado de crispación a veces que es relativamente álgido. Así que yo trataría, por lo menos de la perspectiva como más analítica, bajar un poco la temperatura de la discusión, mirar hacia adelante, ver lo que las nuevas autoridades plantean en el contexto de la ley de responsabilidad fiscal respecto a sus metas y cuál va a ser su estrategia. Y ver justamente después cómo es la implementación de esas iniciativas en el Congreso, porque van a tener que pasar proyectos de ley. Sí. Bueno, tú no solamente estás haciendo ese llamado a poner paño frío, sino que también publicaste una columna en la que planteas la necesidad de repensar la regla, porque no está cumpliendo su rol, según tú, ¿no? Claro, porque de nuevo, estos son objetivos que uno se autoimpone. ¿Ya? Déjame hacer una analogía con el Central, yo creo que es interesante. El Banco Central tiene una meta, la meta de inflación de 3%, no la puso el Fondo Monetario, no la puso el mercado. Es una decisión que autónomamente nos hemos dado en Chile con el liderazgo del Banco Central. Entonces, esa meta de 3% es importante cumplirla. No tenés que cumplir siempre, pero claro, hemos tenido periodos donde esto se desvía, pero es importante que vuelva. Entonces, por ejemplo, que ahora la meta de inflación, que la inflación ahora esté volviendo al 3% después de varios años con distintos shocks, es importante en sí mismo porque demuestra que no es un saludo a la bandera, sino que tú haces cosas para cumplir. La meta de balance estructural lleva, salvo un par de años, básicamente 15 años sin cumplirse. Entonces, eso ya te demuestra que ha perdido tracción como eje ordenador de tu política fiscal. ¿Cómo tú lo puedes mejorar? Desgraciadamente, cuando tú tienes mucha credibilidad, puedes tener metas que son complicadas de entender, de calcular, porque la credibilidad de cierta forma te lo apoya. Cuando pasa un periodo largo de tiempo en que has ido fallando en cumplir con esto, tienes que empezar a tener metas más como simples y fáciles de entender, ¿cierto? Ese es el costo. Por ejemplo, el límite de deuda. El límite de deuda que tenemos yo creo que es útil, fue impuesto por el gobierno de Boric y creo que es útil porque es mucho más simple, mucho más fácil de medir, lo cumpliste o no lo cumpliste. En el 45%. El 45%. Sí. Y creo que es esencial mantenerlo. Hacia adelante, me creo que es interesante complementar eso con dos cosas más. Primero, definir una trayectoria de crecimiento del gasto público que sea, en términos reales, promedio para los próximos 4 años. Es decir, dentro de la estrategia fiscal de mediano plazo, decir que el gasto público en Chile no va a crecer más de, 1,5% real por año. Y si eso te da un colchón, de forma de que si las cosas van medianamente razonables, vamos a poder ir reconstruyendo nuestras holguras fiscales. Y tercero, también muy importante, las metas fiscales siempre se establecen respecto al gobierno central, ¿cierto? Al gobierno general, a los ministerios, ¿cierto? Al gasto público. Pero tenemos empresas públicas que son grandes. Tenemos ENAP, tenemos Banco Estado, tenemos Acodelco, son bien grandes. Y hay que evitar la tentación, que esto se ha visto en múltiples gobiernos de todo color político, de cierta forma usar contabilidad creativa para, de cierta manera, usar el balance de las empresas públicas para apuntalar un poquito al gobierno central. Entonces, tener una visión de mediano plazo respecto al plan de capital, con el patrimonio de por lo menos estas 3 empresas públicas, que son las más importantes, y que tienen como propósito ser rentables, ¿no es cierto? Claro. Creo que eso sería también un elemento interesante para complementar nuestra regla fiscal actual. Pero es complementarlo, no Claro. es repensarla, porque eso Por sería supuesto. hacerse trampa en el solitario. Por finalmente. supuesto. No, yo creo que la idea de tener un balance estructural en torno a 0 de aquí a fines de la década es muy útil. Hay cosas metodológicas como se calculan estas cuestiones, pero creo que complementar esta regla, que no es fácil de estimar, no es fácil de replicar, no es fácil de entender por los números, con criterios que también sean más simples, eso puede ayudar a darle más credibilidad. Sí. Ahora, todos esos cambios requieren también consenso político, tener una mirada más técnica y al parecer, como tú decías, en este minuto el balance está más hacia lo político que hacia la política fiscal o hacia lo técnico. Siempre está ese debate. Sí, yo creo que este es un momento de transición, es un momento de cambio de ciclo político, pero llega un minuto en que hay que pensar hacia adelante cómo se estructura esto y bueno, yo por eso lo pondría en un compás de espera. Ahora, también hay que reconocer que lo que ha ocurrido en los últimos días
te demuestra que algo que se ha mencionado ya desde hace un año y medio, la principal fuente de riesgos para Chile vienen del mundo. Creo que hay que tener eso también siempre en consideración. Hoy día estamos en una situación global mucho más incierta de la que teníamos hace 10 días atrás. Y eso hay que ponderarlo adecuadamente a la hora de pensar las perspectivas de macroeconómicas para Chile en los próximos años. Sí, se ha dicho mucho que en esta guerra hay que tener ojo sobre la duración para ver el impacto que va a tener eso en el precio del petróleo, para ver si eso también va a ser una fuente de presiones inflacionarias para nuestro país. Pero cuesta en realidad ponerle el marco a eso. Es decir, si esto dura más de 3 semanas hay riesgos inflacionarios, si esto dura más de 5 semanas va a haber riesgos inflacionarios. ¿Cómo se puede medir eso? Mira, mi impresión, acá hay que hablar con los expertos en geopolítica, ¿cierto? Pero mi impresión es que lo que más tiene alterado los mercados financieros es el darte cuenta como que no hay un plan, de que esta ofensiva militar no tiene un plan como de fin muy claro. No está claro cuál es el objetivo final de Estados Unidos e Israel en esta guerra. No está claro cuáles son los medios que quieres usar para llegar a ese objetivo. Es también bastante evidente que el régimen teocrático de Irán ve esto como una crisis existencial y por lo tanto no es como decir ahora ya negociemos la paz. Entonces eso te abre una ventana de incertidumbre muy grande, sobre todo respecto a la duración. Y eso ya se está viendo. Si el estrecho de Hormuz queda cerrado, si las instalaciones petroleras de refinación, de logística, de puertos del Golfo Pérsico quedan dañadas de forma más permanente, si se produce un cierre bastante significativo, vamos a tener problemas de abastecimiento de petróleo hacia Asia, problemas de abastecimiento de gas natural en Europa. Y es un quinto es un hub que representa un quinto del mercado petrolero global, por donde pasa, más claro. más todos los otros temas vinculados a las finanzas internacionales, al turismo, a las aerolíneas que pasan por el Golfo Pérsico. Entonces, ese es como un abanico de incertidumbre que tiene realmente a los mercados bastante como tensionados. Creo que esa es la duda. Ahora, ¿cómo eso le pega a Chile? Mira, yo creo que hay muchos episodios de crisis del petróleo, problemas geopolíticos, donde vemos que eso no es bueno. Eso no es bueno para la economía emergente. Lo hemos visto en las bolsas, en el mundo emergente, lo hemos visto en las monedas, ¿no es cierto? Vimos como el peso se ha depreciado bastante. Y ahí creo que hay que rescatar que tenemos un marco de política macroeconómica que primero la macroeconomía está equilibrada, ¿cierto? En el fondo no estamos en un momento de desequilibrios gigantes que hay que cerrar luego, sino que la economía se equilibró y eso es bueno para enfrentar esto. Y donde las noticias claramente no son buenas para nuestras perspectivas de crecimiento. Tenemos la ventaja que por lo menos en la parte doméstica hay un tono pro crecimiento y eso de cierta manera como que amortigua o ayuda. Pero que esto va a ser complejo, yo creo que va a ser complejo y hay que tomarlo con bastante sangre fría. ¿Ya? Hay que tomarlo con bastante sangre fría. Por lo pronto, mi impresión es que el escenario requiere bastante cautela sobre las decisiones del Banco Central, ¿no es cierto? Yo creo que ellos posiblemente están mirando con mucho cuidado esto y tienen un IPOM, ¿no es cierto?, a fines de este mes. Sí. Pero 25 puntos base más o menos yo creo que no son el punto central. Acá reconocer que hay un escenario bien incierto, la tasa está en un lugar adecuado, está en un lugar donde se hizo la pega de bajar la inflación. Creo que hay que esperar, ver cómo esto se desenvuelve y para tomar decisiones eventualmente en una dirección o en otra. Pero poner el cambio en el neutro yo creo que es lo que corresponde en esta altura y no sabemos muy bien qué puede pasar en los próximos meses. Es interesante lo que dices sobre ese último tema, el de poner el cambio en neutro finalmente, porque tuvimos un IMASEC que decepcionó. Yo sé que es un dato que el Banco Central mira tendencia y que tenemos que fijarnos en la tendencia, pero de todas maneras ahí empezaron a surgir algunos cuestionamientos o dudas sobre si el Banco Central tal vez no agarró el freno con demasiada fuerza. No, yo creo que para nada, o sea, para nada. Si la principal indicación de si hubiese habido un frenazo muy grande desde el punto de vista del Banco Central,
que de hecho ha venido bajando la tasa, ¿cierto? Pero si la política monetaria hubiese sido muy restrictiva, eso lo primero que habríamos observado es que la inflación se venía más rápido hacia abajo. Pero se ha venido más rápido hacia pero llegó abajo. a la meta. O sea, no es que estemos, Un no es que estemos con inflación, más abajo. pero estamos en la meta después de muchos años. Entonces, tener inflación sistemáticamente por debajo de la meta por un tiempo relativamente largo es la principal indicador de que se te pasó la mano con el freno. Eso no ha ocurrido. Entonces, yo creo que el Banco Central ha hecho una gran labor para estabilizar la macro con efectos macroeconómicos bastante acotados. Ahora, esto del IMASEC de enero, claro, hay que mirarlo con un poquito con lupa, ¿cierto? Porque tenemos el efecto de la temporada de cereza, Sí. que no fue tan beneficiosa, no tuvimos toda la entrada de argentinos para hacer el retail, que tiene que ver con que la economía argentina está más débil y con que tenemos 150, más o menos 150 pesos de apreciación cambiaria, lo cual hace mucho menos atractivo nuestro mercado retail para los argentinos, ¿cierto? Entonces, son fenómenos que de cierta forma medio cíclicos, ¿no? Sí. Pero de ahí a decir que la política monetaria fue demasiado restrictiva, yo creo que no. Ahora, todos los elementos que tú pones sobre la mesa tienen que ver justamente con el plano externo. El tema de las cerezas tiene que ver con China, el tema de Argentina y del consumo local tiene que ver justamente con lo que tú mencionabas antes, con todos los, no temores, pero con las tensiones políticas que hay. De todas maneras, los grandes riesgos vienen de afuera. Sí, absolutamente. Desde el punto de vista para la economía chilena, yo creo que desde hace ya un buen tiempo, desde que se acabaron los retiros de los fondos de pensiones, desde que se empezó a encuadrar la inflación hacia la meta, el hecho que el límite de deuda se haya cumplido, ¿cierto? Claro, y tenemos todo este debate fiscal, pero no son cuestiones como de riesgo macrofinanciero, no son cosas que como lo que estamos viendo en el mundo ahora. ¿Ya? Eso son las verdaderas fuentes de incertidumbre. La parte geopolítica se reconocía que había un tema, ha habido varios eventos de tensión geopolítica en los últimos años. Tenemos el punto de la efervescencia en los mercados accionarios que se observaba hasta hace unas semanas atrás, todo el tema de la inteligencia artificial, qué va a pasar, ¿cierto? Si hay una burbuja, no hay una burbuja, lo hemos discutido en otras conversaciones. Se me había olvidado de todo ese debate. Bueno, tú te das cuenta que esas son cuestiones bastante monumentales Sí. en términos de cómo se desenvuelven los próximos años y que van a tener efecto en Chile. Sí. Ahora China va esta semana a develar su plan quinquenal, cómo le va a China en este escenario. También son cuestiones bien de primer orden. ¿Ya? Sí. Lo positivo, por lo menos del punto de vista de nosotros acá domésticamente, nuestro debate, el consenso que hay de que tenemos que crecer más y la importancia de tener cuentas fiscales ordenadas, el hecho que haya tanto consenso, más allá del ruido, es muy importante. Es muy importante de entender que estas cosas no están garantizadas, no se van a dar de por sí gratis, hay que trabajar para ellas. Y eso es una súper buena disposición para justamente enfrentar escenarios riesgosos que puedan venir de afuera. Sí, a propósito de reuniones sobre los grandes temas, la DIPRES y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que tú encabezas, que presides, estuvieron reuniéndose en la reunión anual del Grupo de Trabajo sobre Desempeño y Resultados de la OCDE. ¿Qué se discutió ahí? ¿En qué se avanzó? No, mira, yo te diría que la OCDE, lo que ocurre es que la OCDE está haciendo su análisis de Chile regular. Ellos hacen una evaluación de todos los socios, no es todos los años, lo hacen cada ciertos años, y le toca ahora hacer esto a la OCDE para nuestro país. Yo estuve en una reunión, no con la DIPRES, pero sí con el equipo de la OCDE que está haciendo este análisis junto a Rodrigo Creel, nuestro secretario ejecutivo en la CENEP, y justamente lo que ellos están, como siempre, evaluando, ¿cierto? Cuáles son las perspectivas de crecimiento, cuáles son las iniciativas que se requieren hacer para que Chile crezca más, conocer detalles respecto a los debates que estamos teniendo en Chile, y creo en ese sentido la OCDE siempre es muy interesante como... No para compararnos en los rankings, que es lo más simple, ¿no? Pero la OCDE, como trabaja con tantos países que lo han hecho bien en el pasado, es muy interesante usarla como referente respecto a qué cosas nosotros podemos hacer mejor también para adelante. Por ejemplo, en el mercado laboral, tenemos desafíos grandes en el mercado laboral, cómo hacer que nuestro mercado laboral cree empleos de largo plazo, haya menos rotación, haya más vinculación, cómo lidiar con las indemnizaciones por año de servicio, que son una especie de impuesto, ¿cierto?, a que eso ocurra, cómo aumentar la participación femenina, está la discusión de la
de la sala cuna universal, ¿cierto? Que son temas también muy importantes, cómo mejorar la capacitación. Entonces, la OCDE en ese sentido trae perspectivas de otras economías que han enfrentado dilemas parecidos, y por eso es útil saber cómo ellos nos pueden dar información para mejorar nuestras políticas públicas acá en Chile. Sí. Pablo García, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, ex consejero del Banco Central, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí Gracias en por la Mercado invitación. Central. Que esté muy bien. Chao, chao.